Fijaros, a lo largo de la mañana ha aparecido en el grupo una tutorial que se titulaba Aprende a transportar con las distintas posiciones de escala para cada uno de los 12 tonos disponibles, el dodecafonismo en el que se enmarca nuestro propio sistema musical, para cada uno de los 7 modos disponibles, es decir, los modos griegos, los 7 estados del alma, el entorno diatónico, es decir, el ADN, el cimiento melódico, los colores disponibles de los que parte toda obra musical. Hazte esta pregunta: ¿cuál sería la herramienta fundamental para desarrollar todo este tinglado? Para transportar cualquiera de los modos en cualquiera de los 12 tonos disponibles. Básicamente la herramienta sería las 8 posiciones de escala. Te remito a la tutorial de las 8 posiciones de escala. Apréndetelas lentamente, a tu ritmo, no quemes etapas, hazlo bien, porque son la base. Y el éxito de la buena adquisición de un lenguaje, en gran medida está en la base, en la buena adquisición de la base. Estos 8 patrones de escala o posiciones dividen, fragmentan el diapasón para hacerlo por cachitos, que nos dé tiempo a asimilar. Ese es el tema. Tal y como están planteados en la tutorial, abarcan el espectro de las notas naturales, es decir, de la escala de Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que además coincide con el primer modo, el jónico de Do, que como matriz da paso al dórico de re, al frigio de mi, lidio de fa, isolidio de sol, aeólico de la y locrio de si. Es decir, que todas esas 8 posiciones de escala, cada una de ellas, todas y cada una de ellas, contienen tanto el do jónico como el re dórico, mi frigio, fa lidio, sol mi solidio, la eólico y si locrio, porque todos esos modos, desde esos tonos, están construidos también única y exclusivamente con las notas naturales, tal y como están planteadas las 8 posiciones de escala, que abarcan el espectro de las notas naturales. Es decir, que esos modos, desde esos tonos, do jónico va a compartir patrón de escala con re dórico, con mi frigio, con fa lidio, sol mi solidio, la eólico y si locrio. Todos esos modos, desde esos tonos, van a compartir patrón de escala. Vale, pues vamos con ello. Yo diría, o en mi opinión, a mí me resulta ventajosa la guitarra en este sentido. 12 tonos posibles por 7 modos posibles, 84 escalas diferentes. Un pianista, un saxofonista, necesita 84 patrones diferentes. Nosotros, los guitarristas, con 8 nos apañamos. Ese es el tema. Yo ahí veo una ventaja. Otros inconvenientes tendrá la guitarra, no digo que no, pero yo creo que ahí, al menos en mi forma de verlo, hay una ventaja importante. No cantemos victoria, vamos a ver cómo se desarrolla todo ese tinglado. Bien, vamos a hacerlo, vamos a tomar como ejemplo pues un modo frigio de mi, desde la unidad de medida frigia, de mi a mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, que vienen de la unidad de medida del tronco del do. Do jónico, re dórico, mi frigio. Lo tenemos en primera posición o posición abierta, de mi a mi. Y observamos el carácter frigio de la escala, el colorido. Voy a utilizar la cejilla física para que lo podáis visualizar. Si yo coloco la cejilla en el traste 1 y digito, utilizo el mismo patrón, primera posición o posición abierta, ahora bien, desde fa, pues fijaros. Es decir, si os fijáis, he obtenido el mismo carácter, el mismo color. Calcando el patrón, ahora bien, en vez de desde mi, desde fa. Eso significa que el mismo patrón frigio, desde cualquiera de los 12 tonos disponibles, me va a dar la resultante, en este caso, del frigio de fa.
Si lo coloco en el traste 2, me va a dar la resultante de las notas del frigio de fa sostenido o sol bemol. Y en el traste 3 me va a dar la resultante de las notas del frigio de sol. Así funciona el patronaje tanto de los acordes como de las escalas. De las escalas como de los acordes. Bien. A continuación voy a hacer un desarrollo. Voy a intentar desarrollar la casuística o parte de la casuística de una escala frigia de mi utilizando todos los 8 patrones de escala, todas las 8 posiciones de escala. Voy a empezar en vertical, que es donde hemos empezado. La escala de mi frigio, fijaros, en horizontal puro. Es la misma escala. Es decir, he pasado por todas las posiciones. Primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Primera, aquí cuarta, aquí séptima. En diagonal, primera posición, paso a la segunda posición, tercera, cuarta, ahora regreso en vertical. Y acabo en esa tónica. Puedo regresar por sexta cuerda o directamente del traste 12, por ejemplo. Cambio en segunda cuerda, cambio en tercera cuerda, cambio en cuarta cuerda. Toda esa casuística y mucho más, ¿vale? Voy a hacer la diagonal por las cuerdas superiores, en sexta, paso a segunda posición, tercera posición, cuarta posición. Y continúo en diagonal hasta primera cuerda, traste 12. Y ahora voy a regresar por primera cuerda, en vertical puro por primera posición. Mucho más. Ahora voy a utilizar el enfoque que hemos visto en la tutorial. Voy a coger esa primera posición, como la voy a quitar de posición abierta, técnicamente sería la octava posición, es decir, la primera posición para cuando no está en posición abierta, me la voy a llevar al traste 7, al traste 5. Esa primera posición, o posición abierta, ahora sí porque tengo cejilla, en el traste 5 se convertirá en frigia de la, sexta cuerda, traste 5, la, frigia de la. Efectivamente. Bien. Quito la posición abierta, la convierto en octava posición, es decir, primera posición para cuando no está en posición abierta. Y ahora, la misma escala, en el mismo tono, la frigio desde séptima posición de escala. Fíjate, octava, séptima, incluso sexta posición de escala. Ha sonado lo mismo. Y ya por último, algo de lo que os voy a empezar a hablar ahora, como el que abre una ventanita para ver un poco por dónde van a ir los tiros, por dónde se va a ir visualizando el horizonte, ¿vale? El medio largo plazo, que es ver los modos en paralelo. De momento estamos en el entorno relativo, do jónico, re dórico, mi frigio, fa lidio, sol mixolidio, la eólico y silocrio. Comparten las mismas notas, solamente se diferencian en su tónica, do para el jónico, re para el dórico, mi para el frigio, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya nos vamos a ir al otro entorno fundamental que se da en música, que sería como abrir la caja de Pandora y entrar en una multidimensión, que sería el paralelo. Relativo en contraposición con el paralelo. Relativo, mismas notas, distinta tónica. Paralelo, justamente lo contrario. Misma tónica, distintas notas. Es decir, mi jónico, mi dórico, desde la misma tónica, todos los modos. Mi frigio, mi lidio, mi mixolidio, mi eólico y mi locrio. Eso es el paralelo. Esto dará mucho que hablar bastante más adelante. Si yo quiero hacer un mi jónico en posición abierta, voy a hacer todos los modos en el tono de mi y en posición abierta. Necesariamente voy a tener que utilizar todas las posiciones de escala. Entonces, ¿cuál es la posición de escala que tiene el do, unidad de medida del jónico, en la sexta cuerda? Pues la sexta posición. Pues ahora la voy a llevar a posición abierta y se va a convertir en jónico de mi. Dórico de mi. ¿Cuál es su posición? Pues la séptima, que empieza en re, para el re dórico. Esta es la unidad de medida dórica, pues séptima posición en posición abierta. Para el mi frigio, bueno, para el mi frigio es la octava posición, un partido de la sexta, para el jónico, séptima, para el dórico, octava, para el frigio, es decir, primera posición, que coincide con posición abierta. La conocemos bien por donde hemos arrancado con el ejemplo. Mi frigia. Mi lidia, pues segunda posición, empieza en el fa, pero en posición abierta, es decir, con una tríada mayor. Mi mixolidia, pues tercera posición de escala, que es la que empieza en sol, pero en posición abierta, es decir, el color mixolidio en paralelo, también con una tríada mayor. Mi eólica, pues cuarta posición, que es la que empieza en la, unidad de medida eólica, en posición abierta. La menor y por último, mi locria, pues quinta posición de escala, que es la que empieza en si, la unidad de medida locria, pero en posición abierta. Con una tríada disminuida. Ese es el tema. Quinta de mol, tercera menor, tónica. En paralelo. Este último enfoque, pues es simplemente abrir una ventanita para ver por dónde irán los tiros en un futuro, ya os digo, que queda todavía bastante. Fuerte abrazo, muchísima suerte con todo. Cualquier duda nos whatsappeamos. Un placer.